¿Qué tal? Muy buen día, sé bienvenida, sé bienvenido a la explicación de este examen número 10 de UNX, el cual se encuentra en el paquete de 10 exámenes de UNX, pero también fue un examen que se estuvo distribuyendo de forma masiva para todos los que quisieran tener un examen simulador gratuito y se prepararán con nuestro simulador, ¿ok? Vamos a empezar con la explicación del área de español. Recuerda que la parte de español, que tiene varios nombres, pero lo vamos a sintetizar como español, son 60 preguntas y se resuelve en 60 minutos, ¿vale? Así que vamos con la explicación para que sepas el porqué de las respuestas correctas o incorrectas. Comenzamos con la pregunta número uno, la cual nos dice, ¿qué oración no contiene un error de ortografía? ¿Qué oración no contiene un error de ortografía? O sea, hay tres preguntas que están mal escritas y una que está bien. Bueno, ya tenemos aquí la respuesta correcta, es la letra C. Mi madre percibe un ingreso económico bastante significativo, ¿sí? Esta es la respuesta correcta, la letra C, pero hay que ver por qué las demás están mal. Por ejemplo, en la letra A dice, los castigos puestos por el profesor resultaron excesivos para los alumnos. El error está en la palabra excesivo, ya que esta palabra se escribe de esta manera, con la C después de la X y esta C que teníamos por aquí, de hecho va con S, ¿vale? En la número 2 dice, tuvo un fuerte accidente en la bicicleta, pero como traía casco, él está bien. El error se encuentra en la palabra casco, ya que esta palabra se escribe con S. Alguien puede pensar que el error estaba en el acento de pero eso no es así. De hecho, ese acento es correcto, es válido, puesto que esta comita se conjuga con esta que tenemos aquí y se hace como un paréntesis. De hecho, se llama coma parentética, que funge como un paréntesis, ¿vale? El error solamente se encuentra en la palabra casco. Y por último, en la letra D de Diosito, dice la expresión, la mudanza ha resultado complicada, pues tenemos varios muebles. Y en este caso, la palabra que está mal y que por lo tanto es la que nos da la respuesta, pues la palabra mudanza, ya que esta se escribe con Z, ¿ok? Mudanza, así como lo estoy poniendo por acá. A lo mejor alguien se confundió con el percibe, pero la palabra y toda la oración C es la correcta, ¿vale? Muy bien, vayamos al siguiente ejercicio. Tenemos ahora la pregunta número 2. Esta dice selecciona la palabra que contenga una acentuación errónea. O sea, tres palabras están bien acentuadas y una no lo están. La respuesta correcta es la palabra poliéster, ¿sí? Esa es la que está mal acentuada. ¿Va? Veamos las demás porque están bien acentuadas. La palabra podium, por ejemplo. La palabra podium, primeramente verifiquemos cuántas sílabas tiene. Podium. Tiene dos sílabas. ¿Y la sílaba tónica dónde está? Podium, 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 podium. Aquí, en po. Es una palabra grave. Y recuerda que la palabra grave se acentúa si termina en N, perdón, si no termina en NS o en vocal. Si una palabra grave, por ejemplo, la palabra fácil, no termina en NS vocal, se acentúa. En este caso, como la palabra fácil termina en L y es grave, lleva acento. Y aquí pasa lo mismo. Como su última letra es la M, que no es N, no es S y no es vocal, la palabra lleva acento. Por lo tanto, esta está bien escrita. Ahora, la palabra abstraído. Abstraído. Veamos cómo se escucha en vocales. Abs, tra, y, do. Ok, la I es una solita vocal, pero la teníamos juntita a la A, que esto pudo haber sido un diptongo, que es una sílaba que tuviera dos vocales ahí juntitas y pegaditas, pero se rompió ese diptongo y tenemos un hiato. Un hiato son dos vocales separaditas, este, separadas en cuanto a sílaba, pero que están pegaditas en la palabra. Para tener esto se le tiene que poner un acento en la vocal débil, que es la letra I. Por eso la palabra abstraído está bien escrita, ¿vale? Si tienes dudas sobre eso que acabo de explicar, porque es muy técnico, lo puedes buscar en mi canal como acentuación en hiatos y diptongos, ¿ok? La palabra flúor tiene su acento. Entonces vamos viendo por qué llevaría acento. Primeramente escuchemos cómo se pronuncia la palabra flúor. Flúor. Se separa. Flúor. ¿Sí? Entonces,
En este caso es otra palabra grave, ¿sí? Fluor. Es grave y acuérdate que se le pone acento si no terminan en ese vocal. Como la R no es ni en NS ni vocal, entonces le vamos a poner un acento en la U. Por eso la palabra flúor es correcta. ¿Y por qué la palabra poliéster está mal? Ok, poliéster, vamos viendo, ¿sí? En este caso, la palabra tiene el acento en la I, pero si la tuviera en la I, entonces ¿cómo se escucharía? Se escucharía como poliéster, poliéster, y no se pronuncia así, es poliéster, poliéster. Esa I y esa E, cuando las pronunciamos bien, se genera como un diptongo. Un diptongo, de nuevo, es cuando tienes dos vocales pegaditas en la misma sílaba. Entonces, si es un diptongo, no le puedo poner acento en la I, porque si no, esto por regla me rompería el diptongo y lo haría un hiato. Entonces, la palabra poliéster resulta que sí lleva acento, porque sí es grave. Es grave y termina en R, pero el acento lo tiene que tener en la E para no romper el diptongo. Poliéster. Y así estaría bien escrita, pero no en la I. Por eso la pregunta 2, la respuesta correcta, porque está mal acentuada, es la letra A, poliéster. ¿Ok? Muy bien. Vayamos a la pregunta número 3. Dice, elija las oraciones que tengan un nexo concesivo. ¿Ok? Que tengan un nexo concesivo. Entonces, tenemos aquí estas cuatro oraciones. Dice la uno, a pesar de que le advertimos que esta clase estaba difícil, él optó por inscribirse. La número 2 dice, aún llegando tarde al cumpleaños, alcancé a comerme una rebanada de pastel. Número 3, estoy enfermo, por lo tanto no voy a poder salir a la calle con mis amigos. Y la número 4, a menos de que me prestes dinero, voy a dejar de hablar contigo. Ok, en este caso, primeramente hay que recordar que un nexo concesivo es, digamos, un nexo que presenta cierta dificultad u obstáculo para la acción, pero recuerda que la acción no será como imposible. Entonces solamente es algo que genera dificultad o obstáculo para la acción, ¿no? Entonces en este caso, nexos concesivos los tenemos aquí en la palabra, en la expresión a pesar de y aún, ¿ok? Estos te están mostrando una dificultad o un obstáculo. Le advertimos. El obstáculo fue que le advirtieran, aún así lo hizo. Aún llegando, alcancé a comerme. O sea, incluso cuando llegamos tarde, te presenta esta dificultad, se logró el cometido. ¿Ok? En este caso estoy enfermo, por lo tanto es un exocausal, o sea, muestra una causa. Y él, a menos de que me prestes dinero, voy a dejar hablar contigo. Este no presenta una dificultad, sino una exclusión. Por lo tanto, la respuesta correcta, como ahí está marcada, es la letra A. Espero que esté quedando súper claro. Vayamos con la pregunta número 4. Dice, elija la categoría gramatical de la palabra subrayada. Dice, el habla es una habilidad comunicativa que a menudo hay que instruir. Y la expresión aquí es a menudo. Entonces, hay que saber si eso es un verbo, adverbio, sustantivo o preposición. Te puede ayudar si no entiendes muy bien la categoría gramatical, que la cambies por un sinónimo. Por ejemplo, el habla es una habilidad comunicativa que a menudo hay que instruir. ¿Cómo podríamos parafrasear a menudo? Yo diría, por ejemplo, constantemente. Constantemente. ¿Ok? Y fíjate, qué casualidad que normalmente estos son equivalentes. Esto va a ser igual que este. Entonces, generalmente casi todas las palabras que terminan en mente son de cierta categoría gramatical que se les llama adverbios. Un adverbio es una palabra que te cambia, que le da características a la acción o a un adjetivo o a otro adverbio, ¿sí? En este caso, nos cambia que la acción se tiene que instruir, pero no rara vez, no pocas veces, usual o constantemente. La idea cambia, la acción cambia. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Recuerda que un verbo es una acción, un sustantivo es el nombre de las cosas o de las personas, y una preposición, pues es una palabra que conecta ideas. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ahora la pregunta número 5. Dice, elige la oración en la que el uso de la coma cree una oración subordinada. Ok, entonces dice,
Entre los pisapapeles, lápices y hojas había un sinnúmero de obras artísticas. Raúl, Joana y yo iremos al cine. No asistirá al examen, así que voy a reprobar. Luis, prepárame una taza de café. Bien, hay que ver porque tenemos cuatro usos diferentes de la coma. Por ejemplo, bueno, de hecho son tres. Este de la letra A y el de la letra B es el mismo uso, ¿vale? Que es el uso de listados. Cuando tenemos varios elementos en un listado, los separamos con coma. Aquí había tres y acá también había tres, ¿ok? Y en el de la letra D es el uso de vocativo. El uso de vocativo es cuando le hablas directamente a alguien por su nombre. Se le tiene que separar. Luis, prepárame una taza de café. Y esta comita marca que se le está hablando a esta persona. Para crear una oración subordinada, recuerda que estas oraciones generalmente requieren un nexo. Entonces, básicamente estamos hablando de una coma de nexo, una coma que se posicione antes de un nexo, como el caso de la letra C, y por eso es la respuesta correcta. No asistiré al examen, coma, así que aquí tenemos el nexo, voy a reprobar, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, te pedían una coma de nexo en esta pregunta número 5, ¿vale? Muy bien, espero que esté quedando claro. Vayamos ahora a la pregunta número 6. La pregunta 6 dice, elige el antónimo de la palabra subrayada. Elige el antónimo de la palabra subrayada. Dice, en la escuela se llegó a un consenso. A partir de la próxima semana queda prohibido ingresar a las instalaciones con aparatos electrónicos. Ok, entonces tenemos nos preguntan por el antónimo de la palabra que tenemos aquí. Aquí nada más cabe resaltar una cosita, ¿vale? Aquí viene marcado la letra B, pero realmente de hecho está mal, ¿ok? Entonces realmente eso está mal, no es la letra B. Aquí está. Voy a quitarla para no crear confusión y ahorita les voy a decir en un momento cuál es la respuesta correcta. Pero primeramente comencemos explicando por qué. Primeramente, recuerda que aquí lo que nos estaba preguntando era por el antónimo, o sea, el contrario, ¿vale? La palabra consenso, de forma directa, ese es un acuerdo. De hecho, técnicamente, a lo mejor quien realizó la diapositiva lo marcó pensando que era un sinónimo o se confundió, ¿no? Pero un sinónimo sería acuerdo, el mismo significado. Ahora, una votación se parece mucho a un acuerdo y un sufragio es una votación. Entonces, resulta que estas tres palabras se parecen mucho. Una forma de encontrar este tipo de ejercicios es ver, si te están pidiendo el antónimo, fíjate en las opciones, porque habrá tres opciones que se parezcan mucho y una que no. Y en este caso buscamos la que es diferente. Consenso es que la gente entre sí se entienda, se llegue a un acuerdo, ¿vale? Entonces, disconformidad estaría en contra de esa noción. Sufragio es votar o es una votación, o sea, pues se llega a un acuerdo al final de cuentas. Por lo tanto, esas tres opciones son similares. La que no es similar es la palabra disconformidad y esta sería su opuesto. Consenso, acuerdo, disconformidad, no acuerdo. Por eso la respuesta correcta es la letra D de Diosito en este sexto ejercicio. ¿Va? Ahora vayamos con la pregunta número 7. Dice, elige la conjugación verbal correcta en la siguiente oración. El día que, espacio, mangos en mi casa y yo seré feliz. El día que haya o hubiera. La respuesta correcta aquí ya la tienen y es la letra C de casita. El día que haya mangos en mi casa, ¿vale? No se puede decir la palabra haya o al menos no se puede escribirla en este sentido. Aquí la intención es indicar que esta persona espera que en algún punto vaya a ver. Esa sería la expresión, ¿sí? Entonces, esta se escribe con Y. Haya, por ejemplo, esta palabra significa encontrar. Por ejemplo, ay, me moví. Ella se halla en Estados Unidos, ¿no? Ella se encuentra en Estados Unidos, pero no es este uso que tenemos por acá. Y el hubiera no tiene mucho sentido, porque hubiera es de pasado y seré es de futuro. El día que hubiera mangos en mi casa, yo seré feliz, no cuadra. Entonces, más bien la letra C, que es como
como una condicional, el día que haya mangos, yo seré feliz. Por tanto, la letra C de casita es la respuesta correcta, ¿vale? Ahora sí, vayamos a la pregunta número 8. Dice, elige la opción que no contiene una oración simple. Ok, ojo, aquí este puede ser un poquito confuso. Para tener una oración simple es algo que se requiere con un sujeto, un verbo y un predicado o complementos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que buscas la que no tenga sobre todo verbo. El verbo es lo que la constituye como oración. Por ejemplo, las aves volaban por el campo, tiene un verbo y esa es una oración simple. Él realiza sus ejercicios con rigurosidad, realiza es el verbo. El aire acondicionado a 19 grados, no hay ninguna acción en este caso. Acondicionado, no, acondicionado aquí es un participio porque termina en ado o en ido. Sería verbo si dijera el aire acondiciona, acondicionaba, acondicionaría, hubiera acondicionado, pero no solamente acondicionado, ¿sí? Requiere un verbo y aquí no hay verbo en esa oración. Y la letra D se escondía debajo de la mesa, tenemos escondía como verbo. Por lo tanto, la que no tiene verbo y que por lo tanto no la hace una oración simple será la letra C de casita. Espero que vayamos súper bien. Pasemos a la pregunta número 9. La pregunta 9 dice, ¿qué tipo de nexo contiene la siguiente oración? Dice, se preparó durante meses para llegar al maratón. Aún así, no logró llegar a la meta. Bien, el nexo es aún así. Tenemos concesivo, condicional, causal o consecutivo. Recordemos que el concesivo ya lo habíamos mencionado, es aquel que te marca como un conflicto, un obstáculo para generar la acción. El condicional te muestra, valga, una condición, el causal te va a mostrar una causa y el consecutivo te va a mostrar una consecuencia. En este caso, a ver, dice, se preparó durante meses. Si fuera causal, yo pensaría que me va a mostrar una causa después del nexo. Entonces, por ejemplo, en causal sería, se preparó durante meses para finalizar el maratón porque era importante para él. Entonces, ahí muestra una causa, pero este nexo no lo hace. Consecutivo me va a mostrar una consecuencia. Se preparó durante meses para finalizar el maratón. Por lo tanto, consiguió una medalla. Eso sería consecutivo, te muestra una consecuencia que es lógica ante la situación. Pero aquí no pasa eso. Entonces, ni causal ni consecutivo. Y aquí no hay ninguna condición, no se está condicionando ni es una estructura condicional. Entonces, básicamente te muestra como un obstáculo. Y no tiene tampoco mucho sentido que se haya preparado mucho, pero que no lo consiguiera. Por eso podemos decir que este es un nexo concesivo. ¿Ok? Espero que hasta aquí vayamos bien. Pasemos a la siguiente pregunta, que sería la número 10. Dice, selecciona el verbo que esté conjugado en el presente del subjuntivo. Tenemos que identificar cuál es el tiempo presente y cuál es el modo subjuntivo, ¿sí? Busca, busque, buscara o busqué. Yo creo que aquí la más sencilla de descartar es la letra D, porque buscamos en presente y busqué es en pretérito, o sea, en pasado, ¿sí? Ahora, tenemos busca, busque y buscara, ¿sí? La que voy a eliminar luego también sería la letra A, busca, porque aunque sí está, bueno, este está en pretérito, busca sí está en presente, pero está en presente del modo indicativo. El modo indicativo es el más usual que utilizamos, ¿no? Ella busca sus zapatos, ella quiere, ella busca dinero, él busca una novia. Es la acción más normal. Los modos subjuntivos lo que hacen es básicamente señalarnos una posibilidad de acción o un deseo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, podemos poner la coloración. Quiero que ella buscara o busque. Quiero que ella buscara o busque. Ojo, aquí tenemos un verbo en presente. Quiero. Entonces, quiero que ella buscara o quiero que ella busque un novio.
¿sí? En este caso, la palabra que es más apropiada es busque, porque justamente cuadra con el presente del verbo que ya teníamos. Entonces, busque resulta que sí está en presente del subjuntivo. Y buscara, este suena más condicional. Es como si dijera, si ella buscara dentro de sí, encontraría un novio. Pero entonces este es en pasado o pretérito del subjuntivo. Teníamos dos subjuntivos, pero solamente uno en presente. Por eso la letra B de bonito, busque, es la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien, espero que esté quedando claro. Pasemos a la pregunta número 11. Dice, elige la oración que está escrita correctamente. De entrada, lo que me suena más, me hace más ruido es la palabra cielo, que se escribe con S y con C. Este es el error más grave que yo alcanzo a percibir y voy a descartar aquellas que estén mal, ya que la palabra cielo se escribe con C. Entonces, la letra A y la letra D la descarto. Ni siquiera las voy a observar más porque no quiero que me confundan, solamente ya sé que están descartadas. Ahora, el otro error que veo grave está en la palabra parece, puesto que una está con S y la otra con C. La palabra parece se escribe con C y no con S. Entonces, esto está mal, la letra B está mal y no voy a ver nada más. Ya sé que las otras tres tienen un error, entonces la letra C de casita es la respuesta correcta en este ejercicio número 11. ¿Vale? Muy bien, perfectísimo. Ahora, en la pregunta número 12 dice, seleccione la acción que está acentuada de forma correcta. Seleccione la opción que está acentuada de forma correcta. Entonces vamos viendo. Dice la letra A, no puedo seguir escribiendo. Ya me cansé. Lo lamentó. Está rara, ¿no? Más bien es ya me cansé. Lo lamento. Este acento que está acá debería estar aquí en la E y esta no debería llevar acento. Por lo tanto, la letra A está mal. Reitero, para que como estamos hablando en primera persona, yo, entonces ya me cansé, yo ya me cansé, yo lo lamento, ¿ok? Yo lo lamento no cuadra, es yo lo lamenté si fuera en pasado. Está mal acentuación, es yo lo lamento en presente y el cansé, como es una palabra aguda que termina en vocal, debe llevar su acentito en la E, ¿va? Ahora la letra B dice, el ritmo del reggaetón es pegajoso aunque lo odie. Está bien escrita. Alguien se pudo confundir con el odie que llevara acento, pero es que sería con acento un verbo en pasado. Sería como el ritmo del reggaetón es pegajoso, aunque lo odie, pero no hay ninguna noción de describirla en pasado. Letra C. ¿Qué más da si esta oración no tiene ningún acento? Ok, y este está mal, porque justamente el que es como una duda, debe llevar como acentito, y aparte más es una expresión de cantidad, también debe llevar acentito. Por otro lado, la palabra oración también debe llevar su acentito porque termina en ON, y la palabra ningún también debe llevar acento. Entonces está terriblemente mal escrita la letra C de casita. Y la letra D, yo considero que el francés es un idioma hermoso. Y está mal escrita justamente porque el consideró no lleva acento para que de hecho suene como yo considero. Porque si no suena como yo considero y está mal la conjugación. Yo considero que el francés no es el francés, es el francés. Francés es una palabra aguda que termina en S, debe llevar acento. Por lo tanto, la letra D está mal y la que dijimos, pues es la correcta. La letra B de bonito tiene la oración apropiada. ¿Va? Muy bien. Pasemos a la pregunta número 13. Dice, seleccione la oración que está puntuada de forma correcta. La oración en sí dice, mis mejores amigos de la universidad, Hugo, Paco, Luis. Bueno, en este caso, primeramente yo veo que tenemos un listado. Aquí hay un listado, ¿ok? Entonces, siempre que tú vayas a poner antes un listado, como en este caso que tienes texto y luego vas a dar el listado, se debe poner el signo de dos puntos, no el de punto y coma u otro. Por lo tanto, como la letra C y la letra D tienen punto y coma, C y D están mal, las cancelo, ¿ok? Y estas están perfectas porque comienzan con sus dos puntitos, ¿vale? Ahora, en los listados recuerda que la forma de separar cuando son elementos muy sencillos como aquí, nombres muy básicos, es con coma y con coma en los dos casos, ¿vale? Entonces la letra B tiene el error de que entre Paco y Luis tiene un punto y coma, pero que la letra A está perfectamente con sus dos comitas.
Por lo tanto, como ya veníamos mencionando y como ahí se ve en la pantalla, la respuesta correcta es la letra A. ¿Ok? Espero que esté quedando bastante claro porque pasaremos a la pregunta número 14. Dice, selecciona la oración que está bien escrita. Una gran parte de los adolescentes, aunque no lo creas, vive deprimido. Letra B. Mucha gente considera que la mayoría de los policías no son confiables. Letra C. La guapa Alicia y Mónica llegaron luciendo sendos vestidos de noche. Y la letra D. La celebración terminó cuando llegó mi tío alcohólico y su esposa chismosa. La respuesta que nos marca es la letra B de bonito, pero hay que ver por qué las demás están mal. En primer lugar, ese tema tiene que ver con el de concordancia, ¿vale? Que el tema de concordancia, pues básicamente es que las palabras se embonen perfectamente tanto en género como en número, incluso en tiempo verbal. Pero en este caso es por número, ¿sí? Y por género. Porque, por ejemplo, aquí la oración uno se ve, la oración A se ve bien. Aunque una parte de los adolescentes, aunque no lo creas, vive deprimido. Pero el problema con esta expresión es que no cuadra en género, ya que estamos hablando de una gran parte. Una gran parte es femenino. Entonces, si el verbo se va a utilizar para una gran parte, tiene que ser como deprimida. Bueno, no es el verbo, es el adjetivo, ¿no? Pero bueno, tendría que ser deprimida para que fuera correcta. Una gran parte de los adolescentes, aunque no lo creas, vive deprimida, porque hablamos de una gran parte. Ahora, si te quieres enfocar en los adolescentes, como es masculino, pero es plural, entonces podrías decir, bueno, y tendría que estar el verbo en plural, ¿no? Una gran parte de los adolescentes, aunque no crean, viven deprimidos, porque ya hablamos de los adolescentes, también sería correcto. Pero así como estaba deprimido en singular y en masculino, no es correcto. Por eso la letra A está mal. La letra B, la guapa Alicia y Mónica llegaron luciendo sendos vestidos de noche. Aquí como estamos hablando de Alicia y Mónica y no tenemos intención ni sabemos que se tengan que separar, debería ser las guapas Alicia y Mónica llegaron, porque el verbo en plural te indica que se está pluralizando la expresión. Por lo tanto, la letra C está mal. Y la letra D dice, la celebración terminó cuando llegó mi tío alcohólico y su esposa chismosa. Aquí el problema está en que llegaron dos personas, entonces el verbo no debe ser llegó, sino llegaron, ¿ok? Para la cantidad de personas. La celebración terminó cuando llegaron mi tío alcohólica y su esposa chismosa. ¿Va? Está mal por eso. La letra B es la correcta. Mucha gente considera que la mayoría de los policías no son confiables. Alguien puede argumentar, pero es que hablamos de la mayoría, entonces no es confiable. No, porque en expresiones como un verbo, bueno, no verbo, perdón, como una palabra de grupo, como la palabra mayoría, la palabra de y un plural, que misma idea tenemos aquí, una gran parte de los adolescentes, es la misma idea, se puede utilizar tanto en singular como en plural, las dos formas son correctas, ¿ok? Pero en este caso estamos utilizándola en plural. La mayoría de los policías no son confiables. Eso es correcto, ¿va? Entonces la letra B es una oración correcta para este ejercicio. Bien, ya casi llegamos a la media hora de ejercicio y de explicación y estamos llegando prácticamente al primer cuarta parte del video. Vamos a continuar con la pregunta número 15. Dice, selecciona la oración que está puntuada de forma correcta. Ok, la opción A dice, no sé cómo decirte que me gusta, tú que me sugieres. Aquí la oración está pegada, no tiene ninguna separación. Debería tener al menos un punto y coma, un punto y aparte. Está mal puntuada la letra A, sobre todo en este punto, ¿no? Dice, si estás leyendo esto, debes saber que creo en ti. Terrible. Tanto por los dos puntos, como esta coma y esta coma, están mal empleadas. Bueno, técnicamente la coma de en medio esa está bien, ¿no? Si estás leyendo esto, coma, debes saber que creo en ti. Esta coma sí está bien, ¿va? Pero lo que es la última coma y los dos puntos están terriblemente mal. La letra C dice, a veces la ausencia de signos no está mal. Y en este caso, pues justamente pasa eso, hay una ausencia de signos, pero la oración es correcta, ¿sí? Letra D, me compré una manzana en el supermercado. Ojo, estos dos puntitos se van a utilizar cuando haya un listado, ¿ok? Me compré una manzana, una pera, un melón y una sandía.
pero aún así estaría mal, porque regla de oro, no me importa si hay un listado, si tú tienes un verbo aquí, tú no le puedes poner los dos puntos porque estaría rompiendo la estructura perfecta sintáctica del español. Acuérdate que entre sujeto y verbo, entre verbo y complementos, no se pone signo, ¿vale? Entonces, pues técnicamente esto está mal. La respuesta correcta, entonces, es la letra C de casita. Espero que hasta aquí vayamos bien, te esté quedando claro, porque ahora vamos a ver justamente la parte de lectura de literatura que viene en este examen número 10, ¿ok? Bien, justo tenemos aquí la primera lectura y nos dice cuál es el subtema del que se habla al final de la lectura. Ok, buscamos el subtema final. Casualmente, y esto lo podemos ver, es una lectura de 35 líneas. Bueno, casi 40, 39 líneas, ¿no? Y aquí nos están poniendo la última parte. Entonces leamos, dice, también detalló que sus maestros habían dicho que trabajaría 8 horas por día, 5 días a la semana, pero que desde entonces había tenido que trabajar 10 horas diarias y 6 días semanales para cumplir un objetivo. Al principio no estaba muy acostumbrada a trabajar en la fábrica y ahora me he adaptado a regañadientes. Pero trabajar 10 horas al día todos los días es muy cansado, explicó la joven. Intenté decirle al gerente que no quería trabajar horas extra, pero el gerente notificó a mi maestro y este dijo que si no trabajaba horas extras no podría hacer prácticas en Foxconn. Y esto afectaría mis solicitudes de graduación y becas para la escuela. No tenía elección, solo podía soportar eso. Ok, ¿de qué se está hablando aquí? El relato de una estudiante envuelta en una situación laboral precaria, el chantaje de la empresa a los estudiantes no soportan trabajar mucho o los profesores coaccionan a sus estudiantes para que trabajen más para la empresa. En este último punto, ojo, que la culpa se está cargando hacia el profesor. Si bien la empresa tiene cierto grado de responsabilidad, quien está al final de cuentas manipulando, por así decirlo, o lo que será su equivalente, coaccionando a la estudiante es un profesor, ¿sí? Entonces, el relato de una estudiante envuelta en una situación laboral precaria está en gran parte del texto, no nada más al final. Y aquí buscamos solamente lo que está al final. El chantaje de la empresa, ya dijimos que el texto no se carga a la empresa, sino se carga sobre todo hacia el profesor. Los estudiantes no soportan trabajar mucho. Sí, esto es un punto que se mencionó, pero no es lo más importante del texto. La respuesta correcta es la letra D, justamente reitero, porque es un texto que está dejándole la culpa de cierta forma al profesor, ¿vale? Bien, vayamos con la pregunta número 17. ¿Qué tipo de discurso hay en el texto anterior? Y bueno, como en esta lectura lo que se nos hace en su mayoría es explicarnos cómo es que esas empresas están actuando de forma negativa ante los estudiantes, que les dejan mucho tiempo extra, nocturnas, de cómo están aprovechando de ellos, en su mayoría te está explicando. También hay nociones de narración, por ejemplo, cuando nos habla de esta chica y de su relato, pero en su mayoría está explicando. Entonces recuerda que un texto cuando se dedica a explicar es un texto expositivo, ¿vale? Tiene elementos de narración, pero es muy poquito, ¿sí? En argumentación no se denota una opinión y no se denota que se esté describiendo algo a alguien, es simplemente que, pues básicamente nos están explicando la situación por la que estos chicos están atravesando. Por lo tanto, la respuesta correcta, como está marcada, es la letra C de casita, ¿va? Ahora, para la pregunta 18, dice, lo que el maestro le dice a Xiao Fang al final de la lectura se puede clasificar como chantaje, ataque, regaño o traición. De hecho, dentro de la propia pregunta anterior, la 16, ya se nos estaba hablando de los chantajes y de la coacción, que coacción yo les había mencionado que es un sinónimo de manipulación. Pero resulta que manipulación y coacción también son sinónimos de chantaje, ¿va? Entonces lo que está haciendo el maestro para evitar que la chica deje de trabajar ahí o presente una denuncia, pues es chantajearla diciéndole que no va a poder continuar con sus estudios, básicamente. No es que la ataque, no la está regañando, traicionando, simplemente la está manipulando, la está chantajeando. Por eso la letra A es la respuesta correcta en este ejercicio, ¿vale?
Muy bien. Y la pregunta 19 dice, ¿cuál es el tema principal de la lectura? Esclavitud en Asia, dedicación al trabajo, sobreexigencia de los estudiantes o explotación laboral. Este es interesante porque puede tener varios aquí elementos que empaten. Creo que la peor es la letra B, dedicación al trabajo, porque no se nos habla de que sean dedicados, están ahí pues prácticamente porque lo necesitan. Ahora, no es esclavitud. Podría pensarse como esclavitud del siglo XXI, pero en sí no son esclavos, porque sí tienen algo de retribución en contraparte, ¿no? Una esclavitud, acuérdate, pues que sería como lo que se vivió aquí en tierras em, de Mesoamérica cuando llegaron los españoles y que literalmente tenían esclavos, gente que hacía sus trabajos pesados y que los golpeaban y eran de su pertenencia. Entonces, esclavitud aquí no se denota. Sobre exigencia de los estudiantes, el tema es sobre los estudiantes, pero no en el ámbito de estudio, no en el ámbito académico, es en el ámbito laboral. Entonces la letra C se descartaría y básicamente pues están explotando a estos estudiantes dentro del trabajo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D de Diosito, explotación laboral. ¿Ok? Espero que vaya quedándonos bien hasta aquí, todo claro. Tenemos la pregunta 20. ¿Cuántas horas habían trabajado semanalmente los estudiantes como Xiao Fang? Y es una pregunta fáctica, ¿ok? Bueno, de hecho es mezcla fáctica con inferencia, y eso lo encontramos también al final de la lectura, de hecho aquí la tenemos. Dice que al principio hacían cierta cantidad, pero que para cumplir sus objetivos habían tenido que trabajar 10 horas diarias, 6 días a la semana. Entonces son 6 días por 10 horas diarias, pues básicamente nos van a dar 60 horas las que han estado trabajando en este lugar. Por lo tanto, pues la respuesta correcta es la letra B de bonito en este ejercicio número 20. ¿Ok? Y en la pregunta 21, ¿cuál sería el mejor título para la lectura? Las obligaciones de los estudiantes chinos, la esclavitud del siglo XXI, trabajo forzado o explotación de jóvenes en China. Ojo, el tema central de la lectura son los jóvenes, ¿ok? Y cómo estos pues están teniendo problemas en el trabajo. Entonces, primeramente hablemos de jóvenes. Por lo tanto, la letra B y la letra C se descartan, puesto que esta no implica a los jóvenes. Y la letra A con la palabra estudiantes y la letra D con la palabra jóvenes sí se asocian al tema. Entonces vamos bien, ¿no? Pero en este caso, letra A, las obligaciones de los estudiantes chinos, ¿qué obligaciones? ¿Lavar la ropa, cuidar a la abuela o trabajar 60 horas a la semana? Pero si es trabajar 60 horas a la semana, entonces es una explotación laboral. Más que es una obligación, es que los están explotando, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta en este ejercicio, como ahí está marcada, es la letra D de Diosito y evidentemente pues la letra A va a estar mal. Muy bien. Y ahora tenemos la pregunta 22. Dice, la palabra película en la línea 26 se utiliza con el significado de... Y justamente les voy a leer en dónde aparece esta expresión. No viene ahí marcado en el texto, pero tuviese que haberla leído. Dice, su tarea consistía en la colocación de una película protectora sobre unas 3.000 de dispositivos eco por día. Una película protectora, que será un filme, una producción, una capa o una tela. Y bueno, en este caso es algo que está recubriendo, entendemos que recubre. No puede ser filme ni producción, no tienen sentido dentro de este contexto. Y si bien la tela puede proteger, la realidad es que funcione como una película, como una lámina, por así decirlo, pues no nos cuadra mucho. Es una capa. Letra C de casita es una capa, es algo que se pone por encima para recubrir y evitar pues algún tipo de lastimadura. Nos quedamos en esta pregunta 22 con la respuesta C de casita, ¿vale? Bien, ahora tenemos este par de lecturas dobles, una que nos hablaba sobre el monte Everest y la otra que nos habla sobre el K2, que es la segunda montaña más grande del mundo, ¿ok? Bien, dice la pregunta 23, con base en la lectura A, ¿cuál de las siguientes opciones no es uno de los nombres de la montaña? ¿Sí? Ok, entonces buscamos dónde están los nombres. Por ejemplo, directamente te dice que es el Everest. También te dice que los nepaleses lo llaman el Sagarmatha. No lo voy a pronunciar como realmente se produce, pero bueno.
También está el Xumulangafeng y el Chomolunga. Dios mío. Bueno, son esos nombres. Entonces, el Saramacta, aquí está. Ahí se borró aquí. El Chulumagna Feng también está ahí. El Everest está ahí. El que no está mencionado es el como Lugma. Entonces, la respuesta correcta es la letra C de casita en este ejercicio. ¿Va? Ahora, para la pregunta 24, nos dice, de acuerdo con lo mencionado en la lectura A, ¿cuál de las siguientes opciones es cierta respecto al Everest? Es la montaña con más altura en la Tierra, se sitúa solo en un país, el oxígeno en su pico, perdón, el oxígeno es escaso en su pico o la temperatura disminuye en las zonas más bajas. Y bien, para hacer el video más rápido, ya te señalé aquí en el texto en donde está la información mediante la cual obtenemos la letra C como respuesta correcta y que además nos permite descartar las demás. La letra C viene aquí y acá. Dice, el aire en las partes superiores carece de oxígeno. Y pues el pico es la parte más superior. Entonces, por autonomía, si las partes superiores carecen de oxígeno y el pico es el oxígeno, pues es como un silogismo, ¿no? También nos dice que incluso en una zona bajito, levemente abajo de la cumbre, está esta zona de muerte que no tiene oxígeno, entonces la cumbre tampoco debería tenerlo, ¿va? Ahora, buscamos lo que es cierto, las demás son falsas. La letra A se cancela por lo que dice la línea 10, no es la montaña más grande ni la más alta. La letra B se cancela por lo que tenemos aquí en la línea de 16. Aquí dice que se sitúa solo en un país, pero la 16 dice que está sentada en Nepal y en China. Y la letra D se cancela porque aquí nos dice que la temperatura disminuye en las zonas más bajas, pero aquí lo que dice el texto es que las temperaturas son bajísimas en la zona de la muerte, que es abajo de la cumbre. Entonces es en la zona alta, no es en la zona baja. Por lo tanto, nos quedamos con la letra C como la respuesta correcta de este ejercicio, ¿vale? Ahora, la pregunta 25 dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa el tema principal abordado en el último párrafo de la lectura A? Ok, entonces el último párrafo de la lectura A, la última parte, la tenemos por aquí. Nos menciona básicamente la cuestión de los animalitos, que están los yaks, están las chovas piquiguadas, los pandas rojos, las arañas, osos negros del Himalaya, leopardos, buitres, picas, etcétera. Pues todo eso está hablando de la fauna, ¿vale? No es como tal de la vida porque nos habla de las de asentamientos humanos, que eso también lo implicaría. No nos habla de las plantitas y no nos habla de las plantitas, por eso cancelamos la A, la B y la C y nos quedamos con la letra D. El principal problema en esta parte era que no venía señalado bien el párrafo, pero si te pasa esto en el examen, si te preguntan por al final o el último párrafo y no identificas cuál es, pues vete poquito desde abajo hacia arriba, vete unas líneas para interpretar de qué estamos hablando. Si te vas 4 o 5 líneas desde el final para arriba y vas a encontrar que hablamos de los yaks, de las chovas piquigualdas, de los pandas rojos, arañas, osos, etcétera, entonces te iba a dar lo mismo, hablaba de fauna, ¿vale? Muy bien. Ahora, la pregunta 26 de la lectura B nos dice, con base en esta lectura B, ¿cuál de las siguientes opciones representa un sobrenombre de la montaña? Buscamos el que es un sobrenombre a la montaña. Ya sabemos que esta montaña, es el de el K2. También se le conoce como la montaña Godwin Austen, Chigori o Ketu. O sea, estos nombres son los que sí tiene. Pero luego te dice, y se le ha dado el mote, ojo, mote significa sobrenombre. Entonces, esto es algo fáctico. El mote, el sobrenombre de montaña salvaje. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Las demás no son sobrenombres, son sus otros nombres que tiene. ¿Va? Muy bien. La pregunta 27 dice, ¿qué animal no es mencionado como uno de los que habitan en el Everest? Ya aquí estaban mencionados. Pandas rojos, picas, osos polares y los leopardos de las nieves. Y el que no viene mencionado es el oso polar, porque justamente venían los osos negros, no los polares. Los pandas rojos aquí estaban, las picas aquí está,
al final, y los leopardos de las nieves también estaban por ahí mencionados. Por lo tanto, la respuesta correcta, porque este animal no es mencionado, es la letra C de casita. Ahora, la pregunta 28 dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa el tema abordado en el último párrafo de la lectura B? Aquí, de hecho, sí vienen mucho mejor marcados los párrafitos. Sería de aquí hacia el final, ¿no? Dice, la altitud, el clima y la dificultad de escalar el K2 impiden que sea una montaña prolífica en seres vivos. Solo las especies adaptadas a las condiciones extremas, como los colémbolos, pueden sobrevivir a cierta altura. Otros en sus laderas y en sus faldas. Algunas aves de presa pueden volar a sus alrededores. Musgos, líquenes y plantas bajas crecen en las rocas a alturas considerables, pero la flora está ausente en la cumbre. ¿De qué se habla? Fauna del Monte K2, vida del Monte K2, flora y fauna del Monte K2 o flora del Monte K2. Si fijas, esto se parece mucho a la pregunta anterior de la lectura A. Pero la lectura B, esta del K2, tiene un factor diferente al de la A, que aquí nos habla de musgos, líquenes y plantas, que esto es flora, también de animalitos. Entonces aquí sí combinamos flora y fauna, los dos. ¿Por qué no es vida? Porque vida puede implicar también microorganismos y seres humanos que no se mencionan en la lectura. No se habla solo de fauna y no se habla solo de flora. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta 28 es la letra C de casita. ¿Va? De la pregunta 29 vamos a requerir las dos lecturas. Dice, con base en la lectura A y en la lectura B, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? La letra A dice, las zonas más próximas al nivel del mar cuentan con un ambiente menos compatible con la vida. El monte Everest y el K2 son los montes con más altura de la Tierra, respectivamente. La letra C, cuanta más baja la altura de un monte sobre el nivel del mar, representa menos riesgo escalarla. Y la letra D, a mayor altura sobre el nivel del mar, mayor es la cantidad de oxígeno. Ok, descartemos lo que de cierta forma es prácticamente evidente que no es correcto. Por ejemplo, la A dice, las zonas más próximas al nivel del mar cuentan con un ambiente menos compatible. Y en las dos lecturas se nos establecía que por la altitud que tenían pocos seres vivos. Entonces, más bien, lo que es menos compatible con la vida está a mucha altura, ¿sí? No con zonas próximas a nivel del mar, porque las zonas próximas a nivel del mar pues van a estar bajas. Entonces, esta no puede ser correcta. Y esto en las dos lecturas se establece. La letra B dice, el monte Everest y el K2 son las montañas con más altura en la Tierra respectivamente. Esto no es necesariamente cierto, porque la propia lectura, sobre todo la lectura A, se nos establece que hay una montaña que es incluso más grande. Nos la da como ejemplo, no es que diga que sea realmente la más grande, pero dice, el Mauna Kea, por ejemplo, es una montaña volcánica que mide más de 10.000 metros de altura desde su base ubicada en el lecho marino. Y lo que aquí te dice era justamente que el Everest, pues no es la montaña ni la más grande ni la más alta, ¿vale? Entonces ya con ese dato justamente se puede cancelar esta noción que está en la letra B de bonito, ¿sí? La letra D dice, a mayor altura sobre el nivel del mar, mayor es la cantidad de oxígeno. Y esto es falso, de hecho es lo opuesto. A más altura hay menor cantidad de oxígeno. Eso es lo que es en la realidad y aparte, pues por lo que se denota en las lecturas, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la que nos queda en la letra C de casita. Cuantas más baja la altura de un monte sobre el nivel del mar, representa menos riesgo escalarla. Y esta es por lógica de las dos lecturas. Si en las dos te decían que eran un riesgo porque estaban muy altas, si está menos alta, va a ser menos riesgosa. Por eso la letra C es la respuesta correcta en este ejercicio 29. ¿Ok? Bien, tenemos la pregunta 30. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa una característica que tienen en común los montes mencionados en ambas lecturas? Dice su altura, su geometría, su extensión o su nombre. Entonces veamos en las dos lecturas. Y bueno, aquí en la lectura, en el par de lecturas se comenta, en la lectura A dice, exhibe una forma semejante a la de una pirámide de tres caras, y la letra B dice, es una montaña muy empinada con forma triangular. Si bien no dice que son exactamente iguales, entendemos que lo que sería una pirámide, pues de cierta forma
tiene cierto sentido triangular. Entonces, una es triangular y la otra es piramidal, que piramidal al final de cuentas es triangular. Por lo tanto, la geometría de de estas montañas es lo que tienen en común. No su altura porque son diferentes, no su extensión porque son diferentes, y mucho menos su nombre. Por lo tanto, para esta pregunta 30, la respuesta correcta es la letra B de bonito, ¿vale? Muy bien. Y aquí tenemos otra lectura, ¿sí? Dice, de acuerdo con la lectura, ¿cuál era la profesión de la mujer dentro del carro? ¿Abogada, chofer, estudiante o no es mencionado? Y pues de hecho en la lectura nunca se menciona. El que es estudiante es el muchacho, ¿sí? Pero la mujer que venía en el carro, pues no se menciona qué era. Entonces, pues la respuesta correcta no hay más que decir. Si leíste correctamente la lectura, te habrás dado cuenta de que no se mencionaba cuál era su profesión, ¿va? Ok, ahora la pregunta 32 dice, la expresión caja bamboleante en la línea 30, en la línea 18 se utiliza con el significado de, y esta la tenemos aquí, su caja bamboleante. Entonces, andando muy deprisa, yendo detrás de las calles y plazas sin perder de vista su caja bamboleante que se ocultaba al doblar una esquina. Entonces, aquí estamos hablando del lugar o del objeto que estaba viendo, que era este coche que pasó muy rápidamente. Entonces, seducción, automóvil, seducción, mujer y destino, pues era noción de cómo ésta estaba doblando en una esquina. Entonces era un vehículo, un automóvil. La respuesta correcta a la pregunta 32, entonces es la letra A. Ahora, para la pregunta 33 dice, ¿qué se puede inferir del último párrafo que se encuentra en las líneas de la 26 a la 32? Bueno, sí, está bien marcada, porque sería todo este párrafito, ¿no? Dice, tras un largo trayecto en un lejano barrio, el coche finalmente se detuvo por primera vez en años, y él se aproximó con pasos vacilantes y cansados, aunque iba apoyado en un bastón. Con esfuerzo abrió la portezuela y dentro no había nadie. Únicamente vio sobre el asiento de hule una rosa encarnada, húmeda y fresca. La cogió con sus manos sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida. Entonces, ¿qué se puede inferir? El coche era conducido por un fantasma, el hombre persiguió el carro hasta hacerse viejo, las rosas perduran mucho más tiempo, perduran mucho tiempo tras ser arrancadas, o realmente no es el final de la historia. Bien, la respuesta correcta es la letra B, ya que la inferencia se hace al decir, en primer lugar, que se detuvo por primera vez en años, que sus pasos ya eran vacilantes y cansados como los de un anciano, y que iba apoyado en un bastón como un anciano. Entonces, eso se puede inferir. No podemos saber si era un fantasma, un demonio, cepillín, no sabemos quién lo conducía. Entonces, no se puede llegar a esa conclusión. Y no sabemos por qué había una rosa ahí, pero entendemos que es poco probable que una rosa perdure tantísimo tiempo. Y no sabemos si realmente es el final o no. De hecho, parecería que sí por la forma en la que está, porque pues, digo, ya se cierra la idea de que lo estaba persiguiendo y lo consiguió llegar al carro, pero pues ya no estaba. Entonces, se podía pensar que ya es el final. Lo que sí se puede inferir es que este hombre lo persiguió por muchos años y pues se hizo viejito, ¿va? Muy bien. Ahora, de la pregunta 34, dice, se entiende que el narrador del texto es uno de los personajes de la historia, no es un personaje que forma parte de la historia, es quien está en contra del chico en la historia o conoce los aspectos más básicos. Ok, la respuesta de la letra B no es un personaje porque pues ciertamente el narrador no está interactuando con ningún personaje, no forma parte de las acciones. Entonces en sí no es un personaje y si no es un personaje no puede estar en su contra porque no es el antagonista. Y la letra D conoce los aspectos más básicos de la historia, pero no, porque sabemos qué es lo que piensa el muchacho, qué es lo que espera, y esos son aspectos no básicos, son aspectos avanzados de comprensión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B de bonito, no es un personaje que forme parte de la historia, ¿vale? Ahora tenemos la pregunta 35, que es de un breve poema. Dice, ¿cuántas sílabas tiene el primer verso del poema? Lo voy a escribir para hacer el conteo más sencillo. Ok, entonces contemos aquí las sílabas. Ya la escribí. Dice al,
pasar de los años. Tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justamente la que viene aquí marcada, ¿vale? Recuerda que conteo silábico en poesía tiene ciertas reglas particulares, aunque en este caso no afectó, pero sí te recomendaría que lo checaras, sobre todo lo que es la sinalefa, que es justamente cuando una palabra finaliza en vocal, la siguiente comienza en vocal, como en estos casos, aquí se une en una sola sílaba, ¿va? Pero bueno, pasemos a la pregunta 36, ¿sí? Esta pregunta 36 deriva de un audio que tuviste que haber escuchado. Voy a asumir que el audio ya lo escuchaste, ¿ok? Si no lo hiciste, por favor escúchalo. Como vienen las instrucciones, máximo 2 veces para estas 5 preguntas. Pues la materia que consideraba la gente más difícil en ingeniería industrial, aquí es nada más cuestión de que no te hubieras confundido en lo que se nos dice, pero es la letra de ecuaciones diferenciales ordinarias, es el nombre como tal de la materia, obviamente las demás están enseñadas para que te confundas, pero la materia que se menciona en el audio son ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, en la 37 dice qué sentimiento tenía quien habla cuando llegó a la materia que se comenta en el audio. En el audio menciona que llegó con miedo a esa materia, tal cual menciona que es la palabra miedo. Y un sinónimo directo de miedo, pues es temor, ¿vale? Pavor es como el miedo, pero maximizado, no es en sí miedo, es algo más grande. Desafío no se menciona e incertidumbre tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta pues era letra C de casita en esta pregunta 37. En la pregunta 38, de nuevo es solamente escuchar con cuidado y verificar que no nos confundamos. Lo que se nos menciona es que él estudió en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara. O sea, sí estuvo en CUSEI y también en la Universidad de Guadalajara. Pero como nos pregunta por la universidad, no nos comenta que es el CUSEI, no sabemos qué es CUSEI, pero sí nos comenta que es Universidad de Guadalajara. Entonces, por pertinencia con respecto a la pregunta, la letra C es la respuesta correcta. Ahora, en la pregunta 39 nos dice, del audio se puede inferir que, opción A, la materia que se menciona al principio del video efectivamente fue la más difícil de todas para quien habla. Letra B, después de cuarto semestre, quien habla encontró materias más complicadas. Letra C, todos en la escuela donde estaba consideraban que la materia más difícil es la que se menciona al principio del audio. Y la letra D, los ingenieros industriales cursan únicamente materias muy complicadas. Ok, aquí tenemos dos errores por inferencia. Aquí recuerda que las inferencias hay que tratar de generalizar y se generaliza con la palabra todos y únicamente. Por esas dos palabras se pueden cancelar estas opciones, porque no sabemos si todos realmente consideraban que esta fuera la más difícil, a lo mejor uno no. Y ya con ese uno que no lo haga, ya se puede cancelar la opción de que todos lo piensen. Y también de que cursen únicamente materias complicadas, puesto que se habla de una o dos materias en el audio, no de todas. Entonces no podemos decir que únicamente sean materias complicadas. Nos quedamos entre la A y la letra B, y estas son opuestas. En el audio se menciona que una vez que cursó esta materia encontró nuevos retos que se le hicieron un poco más complicados. Entonces no podemos decir que realmente haya sido la más difícil porque se nos da a entender que hubo más difíciles. Entonces, una vez que pasó cuarto, encontró materias más complicadas. Esa es la respuesta correcta, la letra B de bonito. Muy bien. Y en la pregunta 40 nos dice que, de acuerdo con el audio, qué materia no se encuentra en el quinto semestre, si está análisis de datos, si está métodos numéricos, si está análisis estadístico. Lo que no está es métodos estadísticos y por eso está la respuesta correcta en esta pregunta número 40. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a pasar a la parte de redacción, que es donde tenemos que corregir algunos textos. ¿Ok? Dice, ¿qué opción sustituye la palabra subrayada en la oración número 6? Dice, ¿qué rincón favorable para rezar? Salmodia el rey. Entonces, rezaba, decía, arengaba o señalaba. Bien, aquí primeramente vemos que hay una expresión que está entre comillas. Esto indica que lo dijo, o sea, el sacerdote. Desde ahí va mejor la letra B. No habla de que esto sea un rezo, es una expresión que él hace, pero no es un rezo, por lo tanto no estaba rezando. Señalaba podría ser buena opción,
pero es que también señalar significa como apuntar. Entonces es un poco más ambigua y recuerda que no queremos opciones ambiguas, opciones que puedan tener múltiples significados. Y arengar significa como alebrestar, como levantar los ánimos, ¿no? Hacer molestar a alguien. Y en este caso no está haciendo eso. Entonces la respuesta correcta simplemente decía, tenemos una cita textual, tenemos incluso sus comillas, entonces decía es la respuesta correcta a este ejercicio número 41, ¿va? La pregunta 42 dice, ¿qué corrección se le debe hacer a la oración número 2? La oración 2 dice, un poeta, un pintor, un sacerdote, un bandido, un usurero y un enamorado y un pensador. Y aquí yo veo que el error es que tenemos una serie de listado, bueno, un listado, y tenemos la i final del listado, pero tiene una coma. Entonces la corrección es quitar la coma que está antes de la i, justamente lo que está en la letra B, y por eso esa es la respuesta correcta, ¿vale? Escribir un poema con mayúscula en vez de minúscula, no, porque no sabemos qué signo vaya aquí, así como está bien escrita. En la letra C, escribir bandido con acento en la I en vez de bandido, pero no, porque es una palabra grave que termina en vocal, no quiere acento, entonces la palabra bandido está bien escrita. Y la letra D, quitar todas las palabras un, excepto la primera, eso no es una corrección, es una mejora. Una corrección es algo que está mal y una mejora es algo que se puede hacer mejor. Pero en este caso no es que esté mal poner un poeta, un pintor, bla, 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 sino simplemente es algo que a lo mejor puede sonar mejor si le quitas el un, pero no está mal. Entonces, corrección, no lo es. Por eso nos quedamos con letra B de bonito, ¿va? Ahora, la pregunta 43 dice, ¿qué signo de puntuación se debe colocar en el espacio en blanco de la oración 10? La oración 10 dice, es una gruta, agrega el pensador. Aquí lo que tenemos una cita textual que comienza con las comillas y luego tienes a la persona, en este caso el pensador. Ojo, la estructura aquí es, cuando tienes primero la cita textual y luego tienes a la persona que dice eso, se separa con coma. Por lo tanto, aquí debería haber una coma y la respuesta es la letra A. Si la expresión fuera al revés, o sea, agrega el pensador, primero tienes a la persona y luego tienes la cita textual, entonces el signo que separa sería dos puntos, si estuviese al revés la oración. Pero a como está marcada, pues va con coma. Por eso nos quedamos con la letra A en este ejercicio número 43. ¿Sí? Ahora, la pregunta 44 dice, ¿qué vicio del lenguaje se comete en la oración 4? La oración 4 dice, ¿qué lugar más propicio para la inspiración? Creo que es francés, no sé, mi francés no es bueno. Exclama el poeta. El punto es que esta palabra evidentemente tiene que ver con la inspiración, que existe el término en español. Entonces, cuando tú lo cambias por otra palabra o una palabra de otro idioma, se le llama extranjerismo. Máxime, si sí tenemos una palabra para dar a entender eso. Entonces, en este caso sí existe la inspiración en español, se está cometiendo un extranjerismo, ¿ok? Letra C de casita es la respuesta correcta. Espero que hasta aquí vayamos bien porque estamos llegando a la última cuarta parte del examen. Ya vimos las primeras tres cuartas partes y vamos con el último elemento, ¿no? Dice, ¿en qué oración existe una figura retórica conocida como metáfora? Bueno, recuerda que la metáfora es una expresión en la cual cambiamos un poquito la realidad para dar a entender algo. Por ejemplo, en la uno dice, 7 habitantes de la Atlántida salen a pasear, ahí no hay figura, todo es literal. En la 3 llegan a una gruta, es literal. En la 8 es una soberbia caja fuerte, murmuró el usurero. Aquí no está hablando de la gruta, pero dice que es una caja fuerte y la gruta no es una caja fuerte, la gruta es una gruta. Entonces es como si en vez de una gruta hubiera una gigantesca caja fuerte. Estamos cambiando la realidad. Por eso es que la letra C es la respuesta correcta. Y la letra D dice, es una gruta, agrega el pensador. De nueva cuenta, pues eso es literal, eso es real. Por lo tanto, la respuesta es la letra C de casita en esta pregunta 45. Para la pregunta 46 dice, ¿qué oración está fuera de contexto? Y recuerda que estas nociones de fuera de contexto tienen que ver porque hay algo que está mal en la oración o porque simplemente no corresponde al tema. Entonces, la respuesta que nos marca es la 5 porque dice, qué espléndido tema para un cuadro, dije yo como pintor. ¿Y por qué es que está fuera de contexto? Porque desde el principio se nos marca que son personajes externos, no es la propia persona, no es en primera persona.
7 habitantes de Atlántida salen a pasear un poeta, un sacerdote, un bandido, un usuario, un enamorado, un pensador y yo, un pintor. Ahí estaría bien. Pero como desde el principio no se aclara que el narrador sea el pintor, entonces de repente meterlo como el pintor al narrador estaría medio raro, ¿no? Por eso es que la letra 5 es la respuesta correcta, es la que está fuera de contexto, ¿va? Ahora, para la pregunta 47, dice, ¿qué opción conecta mejor las oraciones 2 y 3? Dice, un poeta, un pintor, un sacerdote, un bandido, un usurero, un enamorado y un pensador. Llegan a la gruta. Después llegan a la gruta, por eso llegan a la gruta, pero llegan a la gruta o además llegan a la gruta. Bien, entonces si primero ellos salen a pasear y en un segundo plano llegan a la gruta, entonces es una noción de tiempo. Primero están aquí, en segundo lugar están acá, entonces la palabra después nos funciona porque es un nexo que nos conecta la idea a través del tiempo. Por eso la letra A es la respuesta correcta. Y en la pregunta 48 dice, ¿cómo se debería escribir la frase subrayada de la oración número 9? Dice, ¿qué refugio para mi amor? Ok, en primer lugar, siempre que tú tengas algo entre signos de exclamación o pregunta, palabras como qué, cómo, cuál, etcétera, aunque sea signo de exclamación, llevan acento, ¿ok? Entonces, aquí el primer error es que el que no tiene acento, por lo tanto, letra C y letra D la descarto porque no tienen ese acentito que se requiere, ¿sí? Y el otro sería el error que tenemos en el acento, puesto que aquí aparece con acento y acá sin acento. Como es mi amor, fíjate, el mi cuando lo acompañes de un sustantivo, como aquí, como la palabra amor, va así, sin acento. El mi que va con acento es con una preposición. Preposición y luego va el mi, pero con acento. Por ejemplo, esa llamada es para mí. ¿Ok? Y en este caso iría con acento, pero aquí no. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A porque tiene su acento el que y el mi no tiene acento. Fantástico, chicos, felicidades, sé que vamos bien. Va largo el video, pero ya casi finalizamos. Continuemos con la pregunta 49, cambia un poco de lectura. Dice, ¿qué vicio del lenguaje está subrayado en la línea 15? Y aquí en la línea 15 dice, el hombre aquel arrójome siempre por la tierra hasta que al fin, molido, deshecho y aporreado, no pude levantarme. ¿Qué es esto? Barbarismo, anfibología, redundancia o arcaísmo. Y esto pues es una redundancia. Redundancia es como dar palabras que redundan, que son similares entre ellas y que son innecesarias. Si está molido, está deshecho y aporreado. Si está deshecho, está molido y aporreado. Si está aporreado, pues está de las otras dos, ¿no? Barbarismo es cuando ponemos una palabra que no existe o que está mal escrita, ¿sí? Una anfibología es algo que puede resultar confuso y un arcaísmo es algo que pues, se utilizó mucho tiempo atrás y que ya no es correcto. En este caso, se pudieron haber confundido por el arrojome, pero esa expresión aún es válida, solamente que casi no la utilizamos. La expresamos, por ejemplo, en expresiones como úrgeme, ¿no? Úrgeme que hagas esto, que es todavía relativamente usual. Pero en este caso, pues reitero, la respuesta correcta es redundancia. Ahora, la pregunta 50 nos dice, ¿qué oración emplea una figura retórica? Vamos a ver las tres. La opción A, que es la número 3, dice, volvió los ojos, me miró larga y hondamente y me hizo con la diestra signo de que la siguiera. Aquí alguien se puede confundir con volvió los ojos, pero devolver los ojos es una expresión literal que indica que los movió. Entonces no hay una figura. La número 6 dice, ábreme camino, exclamé. Ahí no tenemos figura, tal cual está dando una orden. En la letra C, que es la 13, dice, mas él se puso en guardia y con un golpe certero me echó a rodar a 3 metros de distancia. Mas él se puso en guardia y con un golpe certero me echó a rodar a 3 metros de distancia. Aquí alguien puede pensar que es un poco exagerada la idea, pero estamos hablando de que era un hombre bastante fuerte el que lo golpea. Entonces esto, pues sí podría pasar, ¿no? Y por último, la 17 dice, aquella mirada reafirmó mi esfuerzo, intenté aún agredir a aquel hombre
obstinado e impasible, de ojos de acero, pero él me miró a su vez con tal suerte que me sentí desarmado e impotente. Aquí viene la expresión de ojos de acero. Por lo tanto, sabemos que los ojos no están hechos de acero, es pues, tejido, ¿no? Y por lo tanto es una metáfora. Por lo tanto, la letra D en este ejercicio es la respuesta correcta, ¿vale? Ánimo, ya casi finalizamos. Últimas 10 preguntitas, ya casi finaliza el video. Anímate que estamos próximos a que estés a un paso más cercano de la universidad. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Tenemos ahora la pregunta 51 que dice, ¿qué expresión une adecuadamente las oraciones 6 y 7? Vemos las oraciones 6 y 7. Las tenemos aquí. Dice, sí pasaré, respondíle resueltamente y avancé. Espacio. Al menos eso intenté, porque al llegar a él vi que permanecía inmóvil y torvo. Entonces, aquí dice al menos eso intenté. Entonces nos señala que realmente esto no fue así. De hecho, la expresión correcta, o no correcta, pero usual es o al menos eso intenté, porque te da a entender que realmente no lo hizo. Entonces, el ahí no cuadraría porque eso señalaría que sí lo hizo. Respondíle resueltamente y avancé, y al menos eso intenté. No cuadra con y al menos, es más bien o al menos. Aunque al menos eso intenté, también podría ser relativamente válida, pero el problema es que la intención de la expresión no es una contraposición, sino es una disyuntiva. ¿A qué me refiero? No es como lo logré, pero tuve problemas, que eso resolvería con la letra C y la letra D. Es como, sí pasaré, le dije avancé, pero te dice que realmente no avanzó, lo intentó. Entonces, más bien, bueno, no lo hice. Yo iba a hacer esto, no lo pude hacer, entonces avancé o al menos lo intenté, ¿sí? Por eso la respuesta correcta es la letra B en este ejercicio, ¿va? Tenemos ahora la pregunta 52. Dice, ¿qué cambio hay que hacer a la oración 16? ¿Qué cambio hay que hacer a la oración 16? La oración 16 la tenemos por acá. Dice, ella en tanto se perdía para siempre. Ella en tanto se perdía para siempre. Bueno, pues en las opciones vemos la opción A que nos dice cambiar los signos de admiración por interrogación. Pero si no tenemos la noción de que se esté preguntando, no tendría ningún sentido hacer este cambio de signo. Y aquí no parece que esté preguntando nada. Por lo tanto, la letra A no sería una buena respuesta. ¿Sí? La letra B, poner siempre entre comillas. No hay ningún motivo para poner esa palabra entre comillas. Las comillas funcionan como, como cita textual, como extranjerismo, como sarcasmo, pero aquí no se usa nada de eso. Entonces no tiene sentido. Ah, porque lo está reforzando, refuerza el siempre, ¿no? Las comillas no sirven de refuerzo, no sirven para reforzar nada, ¿ok? Quitar las comillas en la 16, pero las comas. Ella entre tanto, no, porque esta expresión es parentética. Si tú quitas eso, es ella se perdía para siempre y eso está bien. De estas comas no tendrías por qué quitarlas, si no la oración estaría medio rara. Entonces, realmente la oración está perfecta, no requiere ningún cambio y esa es la respuesta correcta en la pregunta 52, ¿vale? Ahora, la pregunta 53 dice, ¿qué signo de puntuación se puede colocar en la oración 19? Ok, vemos la oración 19, lo tenemos aquí abajo. Dice, todo es inútil, nunca podrás vencerle. Bien, todo es inútil, nunca podrás vencerle. Aquí a mí me latería poner un punto y coma porque aquí me falta un nexo, pero no hay punto y coma. ¿Ok? Entonces, paréntesis no, porque ese es un signo doble. Y aquí solamente hay un espacio. Puede ser punto, coma o guión, pero el punto no es válido porque no estamos cerrando la idea. Y entre coma y guión, el guión no nos serviría para nada aquí porque el guión sirve para, por ejemplo, abrir una conversación, un diálogo o un dato parentético, pero no aquí en este sentido no funciona para nada. Entonces, más bien aquí es como la conexión de dos cosas, nada más. Es como un listado de dos cosas. Todo es inútil, nunca podrás vencerle. Estamos conectando dos oraciones que nos marcan como si fueran un listado. Por eso podemos poner la coma como respuesta correcta en la oración número 19, ¿vale? Pasemos a la pregunta 54, que dice, ¿qué oración sustituye mejor la expresión subrayada en la oración 4?
La oración 4 viene aquí, dice, eché a andar con paso anhelado, pero de entre los árboles de un soto espeso surgió un hombre joven. Paso anhelado. Algo que anhelas es algo que buscas mucho, que quieres mucho o que deseas. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la letra B. De hecho, es un sinónimo directo. Recuerda que en ese tipo de preguntas de vocabulario, lo mejor es responder con sinónimos directos. Si existe un sinónimo directo, pónmela que esa va a ser definitivamente la mejor opción. ¿Ok? Pasemos a la pregunta 55, que ya tenemos una lectura diferente. Si mal no me equivoco, de hecho ya es la última lectura. Dice, ¿qué oración finaliza de mejor forma el texto? Entonces, siempre que te pregunten por esto, hay que tratar de embonar una de esas cuatro opciones hacia el final de la lectura y ver cuál cuadra mejor. Y en este tipo de preguntas de finalización de texto hay de dos. Uno, conectas perfectamente con la última línea, que en este caso es la 17, y entonces tu respuesta tiene que tener perfecta concordancia y coherencia con la 17. O número dos, a veces la mejor forma de finalizar un texto es haciendo un resumen de la lectura, como una síntesis. En este caso, ninguna de las cuatro opciones es una síntesis. Entonces, lo que buscamos es tratar de conectarla perfectamente con la 17. Ahora, de la 17, en este caso, podemos ver algunas cositas. Nos habla de la sinceridad y que la amistad no exige nada más que esto. Entonces, peguemos los datos, ¿no? Por ejemplo, la letra A nos habla de sinceridad. Ese es un punto bueno para ella porque conecta perfectamente con la 17. La letra B, tener amigos es sencillo, es una relación que podría entablar con cualquier persona. Ok, sí, pero esto no conecta con la noción de la sinceridad, no estás conectando perfectamente con la oración 17. Es su única exigencia. No sé de qué hablamos, pero aquí nos habla de que no exige nada salvo una cosa. Entonces, esto cuadra perfecto. Dice, pero es difícil. Pues esta cualidad, ¿y de cuál cualidad hablamos? Puede que hablemos de la sinceridad. No se consigue entablar con cualquier relación. Esta también es una muy buena opción, la letra C, porque tiene elementos que la conectan perfectamente con la número 17. Y la letra D dice, por eso las amistades van antes que las parejas. En la 17 no se hablaba de parejas. Entonces, esta se cancela y nos quedamos entre la letra A y la letra C. La letra A dice, la sinceridad es un modo de expresarse sin fingimiento con tal honestidad. Aquí lo que tenemos es básicamente una definición de lo que es la sinceridad, pero nadie nos pidió ninguna definición, es la realidad. Entonces, digo, y más porque aquí no estamos hablando de definiciones en la lectura. La respuesta correcta es la letra C, porque la letra C conecta perfecto. No dice que la amistad exige una cosa, la sinceridad. Esta es su única exigencia, pero es difícil, pues esta cualidad, ahí está la sinceridad, y aparte se escribe así para no ser repetitivo, lo cual también tiene bastante sentido, ya que la letra A sería muy rara, ¿no? La amistad no exige nada, salvo una cosa, la sinceridad es o sea, se repite. Y en este caso la letra C cuadra perfectamente y no la repite, por eso es que la letra C es una mejor opción en esta pregunta 55. Para la pregunta 56 dice, ¿qué oración no forma parte de la lectura? O sea, ¿qué oración está fuera de contexto? ¿Sí? Veamos las opciones. La 3 dice, es algo liberador ver el rostro del amigo, escuchar su voz al teléfono contando precisamente lo más trascendental y penoso de contar. Pues está hablando de la amistad, tiene sentido. Letra B es la número 5, dice, la amistad tiene a menudo rasgos de sensualidad. Pues sigue hablando de la amistad. La 15 en la letra 6 dice, a veces uno desconoce el futuro, vive en la incertidumbre, esto provoca dolor. Pues no habla de la amistad. Y la 16, la amistad no está sujeta a juramentos ni a promesas, como lo está el tiempo ni el espacio. De las cuatro opciones que nos dan, hay una que no habla de amistad y las demás sí. La oración fuera de contexto, pues va a ser la que no habla de amistad. Ojo, no es que todas tengan que hablar de amistad, pero de las cuatro opciones que tenemos, había tres que sí se enfocaban en el tema central y una que no. Por eso es que elegimos de las cuatro opciones que teníamos de respuesta. ¿Va? Pregunta 57 dice, ¿qué signos de puntuación se debe colocar en la oración número uno? Dice, la amistad es, como el amor, extremadamente sagaz. Si tú quitas esta parte, realmente dice, la amistad es extremadamente sagaz. Entonces, esto es un dato parentético. Pero no hay paréntesis. Entonces, si no hay paréntesis, el hermanito del paréntesis va a ser la coma. Coma aquí, coma acá
y por lo tanto en la pregunta uno la respuesta correcta es la letra A porque se requieren comas parentéticas para separar el dato y se lee justamente como lo dije. La amistad es, como el amor, extremadamente sagaz. ¿Va? Espero que esté quedando muy claro. Vayamos con la pregunta 58. Dice, ¿qué nexo se debe colocar en la oración 3? La oración 3 dice, es algo liberador ver el rostro del amigo, espacio, escuchar su voz al teléfono contando precisamente lo más trascendental y penoso de contar, o también ocurre que el amigo se oye a sí mismo confesando. Entonces, aquí fíjate, el ni no tiene sentido porque no hay un no. Y el si no también implicaría un no. Nos vamos a quedar entre la O y la I. Y las dos suenan bien. Es liberador ver como un amigo, verlos un amigo y escuchar su voz al teléfono o escuchar su voz al teléfono. Las dos quedan bien. Pero entonces aquí apelamos a una regla de, llamémosle concordancia de nexo, ¿no? Porque al final en la línea 4 nos sigue hablando de la misma situación, pero la conecta con una O. O sea, son diferentes situaciones y están conectadas por nexos disyuntivos. Entonces, la respuesta correcta es la letra A, justamente por esta O que te está señalando que la relación de estos datos es de disyuntiva. Por lo tanto, la letra A, o sea, el nexo O, es la respuesta correcta en este ejercicio. No es que la I esté mal, pero va a estar mejor la O porque guarda la relación con el resto de la información, ¿vale? Tenemos la pregunta 59. Dice, ¿qué signo de puntuación se debe colocar en la oración número 13? Ok, la oración 13 viene por acá. Dice, el resultado es incierto, mejor, peor o como antes. Aquí lo que nos menciona es un listado de situaciones. Ya habíamos visto desde hace rato que antes de un listado, siempre que no hubiera un verbo, se le pone antes el signo de los dos puntitos. Entonces, aquí debería haber dos puntitos y por eso es que la respuesta B es la respuesta correcta en este ejercicio. ¿Va? Y ahora sí, chicos y chicas, por fin hemos llegado a la última pregunta, pregunta 60 de la parte de español. Dice, ¿qué cambio hay que hacer en la oración 8? La oración 8 dice, dice, hay ocasiones en las que la gravilla entorpece las delicadas superficies de contacto y esto causa dolor y dificultades. Cambiar ocasiones por ocasiones, que en este caso, dice la 8, eh, pues está bien escrita con S, no tendría por qué cambiarse por la letra C. Ahí en la 8 dice, hay ocasiones, no es de ahí como lugar, es de existencia. Existen ocasiones, hay ocasiones y se escribe de esta forma. Por lo tanto, la letra B sí es la respuesta correcta. Letra C, escribir gravilla en vez de gravilla, o sea, con B grande en vez de V, pero no, la palabra gravilla viene de la palabra grava, que es como de piedrita y va con V. Y acentuar la palabra dificultades, pero esto no sería correcto porque la palabra dificultades es una palabra grave que termina en S y que no requiere acento, ¿ok? De tal suerte entonces que en esta pregunta 60 nos quedamos con eh, con la letra B de bonito. Y bien, chicos, justamente, ay, me voy un poquito para atrás. Justamente con esto finalizamos la explicación del simulador número 10, examen gratuito que distribuimos tanto un servidor, profe Carlos Lora, como el grupo de UNX. ¿Ok? Te recuerdo que la explicación de matemáticas la dio el profe Luis Conchas en live. La puedes encontrar en su canal. Si tienes dudas sobre dónde está su explicación, mándame un DM a mi Instagram, profe Carlos Lora, y te puedo ayudar a que encuentres la explicación. Y el video de explicación de habilidades transversales estará en otro video también de mi propia plataforma, de mi propio canal. Por este video es todo. Te deseo muchísima suerte y sobre todo y más importante, muchísimo éxito en tu examen de admisión a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No me importa en dónde estés viendo esto, si lo estás viendo en Puebla capital, en Tehuacán, en Atlixco, en Zacatlán, no me importa si lo estás viendo en Veracruz, en Tlaxcala, en Edomex, en Oaxaca, no me importa. Me importa que estudies, te prepares y seas admitido en la UAP. Eso es lo importante para mí y para todo el equipo de UNX. Así que a nombre de todo el equipo te deseo lo mejor para tu examen de admisión. Te deseo que nunca más tengas que vernos como la necesidad
de un preestudiante, de un estudiante preuniversitario, sino que ya nos veas como esa herramienta que te apoyó para que lograras ingresar a la universidad. Y si en algún punto requieres de nuestro apoyo, sabes dónde contactarme y sabes dónde contactarnos. Estaremos siempre para ayudarte y que seas siempre una mejor versión de ti mismo. Se despide tu profesor y amigo Carlos Dora y nos vemos próximamente en otro video dentro de mis redes sociales. Hasta la próxima.